entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador.
El Señor ha prometido estar contigo, donde quiera que vayas a trabajar. Su palabra cumplirá, su poder entregará, tus frutos a su tiempo crecerán. No te olvides de cuidar a tu familia, saca tiempo para iluminar tu hogar. Ellos deberán ver en ti una persona feliz, pero en medio de las pruebas sabe confiar. Unidas por él, dilo al mundo, mujer, nos ha dado el privilegio de iluminar por él, en la calle, en el hogar, por donde quiera que estés, con tu ejemplo de llevar personas a él. No debes temer, dilo al mundo, mujer, porque tienes de tu lado un Dios fuerte. Si te sientes incapaz, entre la seguridad, perfecciona su poder en la debilidad. Dilo al mundo, mujer. Muy buenas noches, queridas hermanas, amigas que nos acompañan en esta hora. Qué bueno tenerlas aquí conectadas con nosotras. Bueno, estamos muy contentos de que iniciamos nuestro Congreso de Damas. Pongo ante ti todo lo que soy. Señora Sarita, aquí tenemos nuestra invitada, la señora Sarita. Ella es nuestra directora de la Unión Colombiana del Norte y aceptó gustosamente estar conmigo, acompañarme para estar también con ustedes. Bienvenida, señora Sarita, qué rico tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Estoy muy contenta de participar con ustedes en este hermoso congreso. Sé que vamos a ser grandemente bendecidas, pues las invitadas son personas muy especiales y conocedoras del tema. Así que yo sé que con la ayuda de Dios todos vamos a ser beneficiados. Amén, así es. Así que todas estas noches, desde hoy miércoles y hasta el sábado en la tarde, tenemos una programación maravillosa que ustedes no se la pueden perder. Vamos a tener muy linda alabanza, especiales, momentos de oración, que necesitamos mucho de las oraciones. Vamos a tener actividades en las que ustedes van a ser muy fortalecidas. Así que no se pierdan ninguna de estas noches, ni siquiera el sábado en la tarde. Claro que no, Mónica. El sábado en la tarde va a ser muy especial. Vamos a tener a 3 invitadas. Así es. Entonces no podemos perdernos ese día porque va a ser un evento hermoso y sé que espiritualmente vamos a crecer mucho. Así es, la temática es excelente. Todas nuestras invitadas traen momentos muy valiosos de los que vamos a aprender y ser fortalecidas. Así que, bien, la invitada que tenemos para estas noches es Mónica Díaz. Ustedes ya pudieron ver el video promo, se dieron cuenta más o menos, ella ya nos saludó y ya expresó lo que ella nos va a contar durante estas noches. El tema de hoy, señora Sarita, es importante también acerca de las emociones. Es un tema que está al día, Mónica, porque todos somos afectados por las emociones. Exacto, y en este momento estamos llenos de temores. Todos, desde los niños en adelante, estamos llenos de temores. Y necesitamos una temática como esta. Una de las preguntas que ella nos hace, ¿cómo manejaríamos las emociones los cristianos? Qué tema tan interesante, Mónica, porque nosotros tenemos una esperanza, mientras que hay muchas personas que sufren, están agobiadas, atemorizadas, angustiadas, porque no conocen al Dios que nosotros tenemos. Así es, así que, bueno, vamos a ver qué nos dice ella, cómo debemos manejarla los cristianos. También ella nos dice con cuántas emociones nacimos. Bueno. A ver, un ejemplo, señora Rita, ¿cuántas cree usted? Hay ¿O no muchas. cuántas? Mencióneme unas. No, hay muchas emociones, pero puedo hablarte acerca de la ira, de la tristeza, del enojo, y hay muchas otras. Así es, así que bueno, ese es el tema de esta noche. Nosotros estamos aquí dándole unos tipsitos, pero es interesante. Y otro
tema que ella maneja dentro del tema de esta noche es algo muy importante, especialmente para las mamitas. Es cómo entrenar a nuestros hijos para manejar las emociones. Si no sabemos manejar a nuestros hijos, enseñarles a manejar las emociones, pueden tener problemas. Así que bien, qué importante también saber esto, cómo deben manejar nuestros niños las emociones y cómo las mamitas enseñarles a manejar. Es lo más importante, cómo es que primero tenemos que saberlas manejar nosotros para así también enseñar a nuestros hijos a manejar las emociones, porque eso afecta nuestra vida y nuestro entorno. Correcto, así es. Bueno, ahí les dejamos estos tipsitos porque el tema que sigue es interesante. Así que bienvenidas, estamos muy contentas de tenerles, me siento feliz que la señora Sarita también nos esté acompañando y durante esta noche va a estar aquí con nosotros también. Qué bueno. Muchas gracias, Sarita. Mónica, por invitarme. Bueno, Dios nos bendiga y sigamos escuchando el programa. Soy como una flor en el jardín de Dios, especial y muy distinta a todas las demás. Y al estar aquí, tengo una misión, el llenar al mundo de fragancia y color. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana el sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración. Sana mi dolor, quita el temor y restaura con tu paz mi herido corazón. Pongo ante ti todo lo que soy, hazme florecer, Jesús, por tu gran amor. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana un sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana el sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración. Mi oración. Hazme florecer, Jesús, por tu gran amor. En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios. En la niñez y en la adolescencia, en la juventud, en la adultez y en la edad dorada. Y en todas nuestras etapas, nosotras necesitamos de la ayuda del cielo. Por eso te invito a que oremos. para crecer sanas y fuertes y que Dios guíe nuestro desarrollo. para que guíe nuestras decisiones y nuestros dones y talentos estén a su servicio.
para que Dios guíe nuestras familias y nos ayude en nuestros trabajos. Y para que este congreso sea una bendición para todas las damas que han de conectarse. Oremos. Querido y Santo Padre, te agradecemos porque siempre estás con nosotros. Gracias porque en cada una de las etapas tú estás presente y nos ayudas según nuestra necesidad. Rogamos que sigas a nuestro lado, que este congreso sea una gran bendición para todas las damas y que cada día, Señor, sea nuestra gran tarea prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Lo agradecemos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha llegado el momento de escuchar nuestro tema, que lo hemos esperado durante todo este tiempo. Pero antes quiero, por favor, pedirles que compartan en este mismo momento el link con quien no lo han compartido aún, con sus amigos, familiares, pero compartámoslo para que alcancen a escuchar este interesante tema. También quiero hacerles la invitación para los que tienen sus pedidos de oración, que quieren que oremos por ustedes. Aquí en pantalla van a ver ustedes 2 números a los que pueden escribir, expresar sus inquietudes sobre el tema, pero también expresar los deseos de oración. Si usted desea que le llamen para orar con ustedes, también lo puede escribir allí. Bien, ahora vamos entonces a presentar a nuestra expositora de esta noche, Mónica Díaz. Quiero primero hablarles acerca de ella. Ella es española, se crió en un hogar católico, pero a los 17 años conoció el adventismo. Y es un dato muy curioso. Ella se convirtió por medio de la lectura del libro El conflicto de los siglos. ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale la pena leer? Luego de esto, ella estudió su carrera en letras en la Universidad de Vigo, España, lo cual la preparó para lo que es ahora su profesión. Ella es editora de libros adventistas. Durante 11 años ella trabajó en la casa editorial San Feliz en Madrid, y los últimos 11 años también ha sido editora
de la División Interamericana, la casa publicadora de nuestra División Interamericana. Vive en Miami y sus pasiones en la vida son la fe, los libros le encantan, también la poesía, disfruta de la amistad y de la música. Así que les dejo en esta noche con Mónica Díaz. Dios la bendiga, bienvenida. Hola, un saludo desde mi casa, donde estoy pasando esta pandemia. Si antes yo vivía una vida de monja, ahora vivo una vida de ermitaña, pero bueno, confiando en que esto pase pronto. Y si antes era importante hablar de emociones y de cómo manejarlas, ahora lo es muchísimo más, porque las emociones andan sueltas. El miedo al futuro, a si perderemos el trabajo o no, a la economía que nos espera, eso nos genera esa emoción, el miedo, que es difícil de manejar. Y a eso hay que añadir esta soledad que estamos viviendo y que no es fácil, en fin, etcétera. Cada mujer tenemos nuestra situación. Entonces todavía me parece a mí que se hace más importante que antes hablar del tema de cómo manejar las emociones. Espero que lo encuentren de interés. Y voy a comenzar contándoles algo que me pasó hace un tiempito. El padre de una amiga mía muy querida murió y entonces yo fui inmediatamente a su casa para visitarla, para estar con ella, y al poco de llegar llegó un pastor, que por cierto es un hombre al que aprecio mucho y al que quiero mucho. Yo, que ya perdí a mi padre, sé que no hay nada que uno pueda decir que consuele realmente a una persona que está sufriendo la pérdida de un ser querido. Entonces, sencillamente estaba allí en silencio. Pero, ¿cuál es mi sorpresa cuando este pastor lo primero que comenta es: ¿cómo es posible que estés llorando así como lloran los que no tienen fe? Demuéstrales a estas personas que tienes fe. Yo me quedé un poco sorprendida porque pensé, ¿cómo es posible que este hombre esté hablando como quien no tiene emociones o como quien no es capaz de reconocer una emoción humana básica como es la tristeza? ¿Acaso no lloró Jesús ante la tumba de Lázaro? Bien sea por la tristeza que le daba la muerte de su amigo o bien sea por la tristeza que le generaba la dureza de los corazones de las personas fariseas que estaban allí en aquel momento. Sea como fuere, tristeza es tristeza, una emoción humana básica, y sabemos que Jesús sintió tristeza por el hecho de que Jesús lloró, y la Biblia es muy clara al decirlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Jesús no tenía esperanza? ¿O será que Jesús no tenía control de sus emociones? Son preguntas un poco absurdas, ¿verdad? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. O sea que cuando yo viví esta escena, para mí puso de manifiesto algo muy básico que no había pensado así fundamentalmente hasta ese día, y es que los seres humanos y particularmente los cristianos no tenemos muy claro cómo lidiar con las emociones. Ni siquiera tenemos muy claro si son buenas o malas, ni si hay que potenciar la expresión de las emociones en la educación de los hijos, en el entorno laboral, en la iglesia, en el trabajo, o si es mejor reprimirlas. Así que lo que voy a intentar hacer ahora es precisamente aclarar un poco estos puntos y dar respuesta a 4 preguntas básicas. ¿Qué son las emociones? ¿Se dividen nuestras emociones en negativas y positivas? ¿Qué es lo que nos hace realmente daño? ¿Sentir las emociones o la manera en que gestionamos esas emociones? Y por último, ¿cómo se suelta el lastre emocional? Vamos a intentar, si les parece bien, ir dando respuesta a estas preguntas. ¿Qué son las emociones? Dicho en palabras sencillas, es las reacciones que todo ser humano experimenta ante las circunstancias de la vida que le tocan pasar. Algunas emociones son fácilmente identificables, otras no lo son tanto, y si ya identificarlas cuesta, saber gestionarlas cuesta mucho más, sin duda. Una de las máximas autoridades mundiales en cuestión de emociones es el autor John Gottman, y él nos dice lo siguiente. Él dice que lo principal que hay que saber es que todos nacemos con 6 emociones humanas básicas, todos, hombres y mujeres, todos. Esas emociones son el enojo, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la alegría.
¿Se han fijado en un cierto desequilibrio que hay ahí? Voy a repetir. Enojo, tristeza, miedo, ira, asco y alegría. Parece un desequilibrio, ¿verdad? Parece que solamente una de esas emociones es positiva, que es la de la alegría. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Será que nuestras emociones se dividen en positivas o negativas? Pues ciertamente muchos libros hablan en esa terminología, pero a mí me parece que es mejor hablar en términos de emociones útiles o emociones perjudiciales. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a analizar las 6 emociones básicas. Enojo. ¿Será que siempre es malo sentir enojo? O sea, ¿acaso no es el enojo lo que yo necesito sentir cuando alguien está pisoteando mis derechos o pisoteando mi dignidad para poder defenderme y poder pedir un poco de respeto? Si yo no siento enojo ante ese tipo de abusos, es mucho más fácil que yo llegue a ser una mujer maltratada. O sea que el enojo tiene su momento, tiene su necesidad y puede producir algo positivo. La tristeza. ¿Es mala la tristeza? No necesariamente, Por ejemplo, cuando pierdo a un ser querido, si yo no me sintiera triste, eso quiere decir que soy psicópata, que no me produce ninguna emoción algo tan grave como la muerte de mi padre. La tristeza es necesaria cuando hay una pérdida, y de hecho no solo necesaria, sino que nos ayuda en el proceso del duelo. Ahora bien, estar permanentemente tristes, porque sí, porque no, pase lo que pase, o por fruto de nuestra imaginación, eso sí, claro que no es oportuno. El miedo. ¿Es el miedo necesariamente malo? Es obvio que no. En un momento determinado de una circunstancia de peligro, el miedo puede ser lo que me haga a mí huir o actuar y de esa manera salvar mi vida. El miedo también puede ser lo que me impida a mí poner el auto a 200 km por hora y por tanto poner a otra persona en riesgo, ¿no? de perder la vida o de tener un accidente. O sea que el miedo tiene su razón de ser. Ahora bien, un miedo incontrolado, permanente, sin una razón justificada y que no somos capaces de liberarnos de él, eso por supuesto que no conviene. Me va a impedir superarme y avanzar. La ira. La ira puede ser el germen de la justicia social. Tantos grupos que han sido marginados históricamente y que han sentido una ira colectiva, y esa ira fue lo que les impulsó a canalizar de una manera positiva el buscar sus derechos, defender sus derechos y finalmente lograrlos. O sea que sentir ira en sí mismo no es malo. De hecho, bíblicamente hablando, sabemos que Dios sintió ira y siente ira hacia ciertas cosas. Claro, Él es Dios, nosotros somos humanos, pero tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hace ver que ante ciertas cosas Dios siente y sintió ira. Ahora, lo importante es nosotros, cómo lo controlamos, no dejarnos dominar por la ira. El asco. ¿El asco es necesariamente malo? Es obvio que no. Imagínese usted que tiene un montón de hambre y alguien pone delante de usted un plato de comida que huele a podrido. ¿Qué haría usted? Lo rechazaría porque le daría asco. Y en ese rechazo usted a lo mejor se está evitando un dolor de barriga o un problema más grave. Así que el asco tiene su lugar también. Y la alegría, esta emoción particular que es diferente a las otras, ¿será que siempre es buena? Me parece que es obvio que no tendría ningún sentido que yo llegara al funeral del padre de mi amiga con una sonrisa así de oreja a oreja, ¿verdad? Así que también puede ser una emoción inoportuna. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no se trata de que haya emociones positivas o negativas en sí mismas. De hecho, todas las emociones son necesarias. Si no sentimos la totalidad del espectro de las emociones humanas, no tendremos una vida plena. Ahora bien, de lo que se trata es de aprender a manejarlas, saber que cada una tiene su lugar y cuál es ese lugar, para impedir que ellas nos manejen a nosotras. Eso sí sería un problema. Me gusta mucho la imagen que usa la autora Mar Romero. Ella dice que el mundo emocional es como una radio que está ahí a nuestra disposición. Nosotras decidimos conectar una emisora concreta en un momento concreto y en un lugar oportuno. Por ejemplo, no estaría bien que yo ahora mismo aquí conectara la radio en una emisora que tuviera rock duro. Eso sería totalmente inoportuno, fuera de lugar, no tendría sentido. Pero además resulta que yo tengo en mi mano
el control de esa radio para decidir la intensidad del volumen. O sea, que yo necesito encontrar el dial oportuno, es decir, la emoción oportuna, en el lugar oportuno, en el momento oportuno y con la intensidad oportuna. Por ejemplo, ahora mismo aquí una música cristiana bien suave de fondo a lo mejor podría elevar el momento y no sería algo inoportuno. Así que nos dice esta autora que esta es la clave del desarrollo emocional. Hay que analizar si la ocasión, el lugar y la intensidad de la emoción que sentimos es oportuno o no lo es. Si no es oportuno, entonces algo debe decirnos en nuestra cabeza que debemos gestionar esa emoción y no darle rienda suelta. ¿Por qué? Porque la calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos y no de las circunstancias que vivo. Gottman dice una frase que a mí me parece maravillosa y es la siguiente: sean entrenadores emocionales suyos y de sus hijos. Así que, hermana, usted y yo seamos entrenadoras emocionales de nosotras mismas y de nuestros hijos. Es un llamado muy, muy, muy interesante. Y ahora la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se entrenan las emociones? Bueno, aprendiendo a expresarlas de una manera útil y beneficiosa y no a reprimirlas. Lo que hay que hacer son 4 cosas fundamentales. Número 1, hay que aprender a identificar las emociones. A veces alguien viene y me dice, Mónica, ¿estás enojada? Yo le digo, no, no estoy enojada. ¿Por qué voy a estar enojada? Eso no tiene sentido. Estoy reprimiendo y negando hacia otro una emoción que es obvio que estoy sintiendo porque se ve en todo lo que hago. Yo no debo decir, no me pasa nada cuando realmente estoy sintiendo alguna emoción. El camino no es negarla ni reprimirla. Número 2, tenemos que saber ponerles nombre a las emociones. Eso requiere un poquito de vocabulario emocional, un poquito de riqueza emocional. Tenemos que leer, aprender a identificar lo que estamos sintiendo y pasar a nuestros hijos esa riqueza de vocabulario para que ellos sepan por qué sienten la rabia o eso que sienten y no saben ponerle nombre. Eso es muy importante, saber distinguir lo que sentimos poniéndole un nombre. Lo tercero, cuando identificamos una emoción negativa que estamos sintiendo, es muy importante que respiremos hondo. Eso es fundamental. Antes de reaccionar, antes de actuar, debemos respirar para que llegue buen oxígeno a nuestro cerebro, para que tengamos mayor lucidez. Y dentro de esa respiración profunda, no reactiva, tiene mucha importancia también la oración, la comunicación con Dios. Señor, esto que estoy sintiendo en este momento está claro que es inoportuno. Ayúdame a gestionarlo, ayúdame a no decir o hacer algo de lo cual me pueda arrepentir, ayúdame a entender lo que está pasando. Eso es fundamental. Y número 4, bueno, después, poquito a poco, a lo largo de la vida, buscar soluciones, ir viendo cuál es la mejor manera de aprender a gestionar nuestras emociones, de crecer, sin negarlas, sin anularlas, sin permitir que nos manejen. Hemos dicho hasta aquí 2 conceptos importantísimos. El primero es, las emociones son útiles cuando son oportunas. No olvidemos eso, no son malas porque sí y no es malo sentirlas, simplemente somos humanos. Número 2, hay que aprender a no reprimir nuestras emociones, sino a identificarlas y gestionarlas de una manera mejor. Ahora vamos con la tercera pregunta que planteaba desde el principio. ¿Qué es lo que nos hace daño realmente? ¿Sentir la emoción o la manera en que gestionamos esa emoción que sentimos? Fíjense en este tuit, qué interesante. Esto es real como la vida misma, algo que una persona colgó en su cuenta de Twitter. Dice, mi hermana vino y me contó un chiste. Terminé llorando de la risa. Me lo dijo 2, 3 y 4 veces más y dejé de reírme. Entonces me preguntó, ¿por qué no te puedes reír del mismo chiste 1000 veces, pero puedes llorar sin parar por el mismo problema infinitamente? Me explotó la cabeza. Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no te puedes reír del mismo chiste 1000 veces, pero puedes llorar sin parar por el mismo problema infinitamente?
Aquí en este tuit que estoy tomando como referencia, se habla de dos emociones básicas que sentimos las mujeres, los seres humanos, la alegría y la tristeza. Usted tal vez se pueda preguntar, ¿y quién tiene problemas para gestionar la alegría? Pues mucha gente, porque en nuestra cultura hispana se valora extrañamente la alegría. Me voy a explicar para que lo entiendan. Ustedes han oído expresiones como, por ejemplo, la risa abunda en la boca de los tontos, la alegría es flor de un día, o la alegría consiste en tener salud y la cabeza vacía. Son expresiones de nuestro mundo hispano que nos dan a entender que existe en nuestra cultura la creencia de que estar siempre alegre es una señal de superficialidad, de que somos mujeres frívolas. De hecho, a veces la gente le dice a alguien que se ríe mucho, oye, madura, que en la vida no todo es jajaja. Tenemos este concepto, esta percepción. Percibimos que, por ejemplo, en el entorno de trabajo, la persona que se ríe mucho es vista como poco productiva, poco profesional, incluso si es mujer, algunos consideran que tal vez está flirteando. En la escuela, desde bien pequeñitos, cuando los niños tienen un ataque de risa, los maestros intervienen para cortar ese ataque de risa porque lo consideran como una falta de control de impulsos. Entonces el niño crece ya pensando, bueno, si quiero dar la imagen de que controlo mis emociones, tengo que dejar de reírme tanto. Por si eso fuera poco, cuando alguien se ríe así a carcajadas, la gente lo interpreta como falta de refinamiento, como que la persona no tiene mucha educación. Parece como que el que tiene ceño fruncido es el que se gana más nuestro respeto, porque deducimos, wow, este debe llevar cargas importantes, debe ser una persona de gran responsabilidad. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esta manera de pensar tiene tres consecuencias negativas. Por una parte, hace que reprimamos una emoción que debemos potenciar y expresar, como es la alegría. Por otra parte, hace que nos cohibamos a la hora de publicar buenas noticias en nuestras redes sociales, porque nos da miedo ser percibidas como mujeres que solo pensamos en nosotras mismas y en lo bien que nos sentimos y no estamos viendo que hay gente que sufre a nuestro alrededor. Somos unas egocéntricas, pero esto no es así. Yo puedo saber perfectamente bien en primera mano qué es el dolor y aún así ser una persona que puede manifestar alegría, optimismo en las redes. Y número 3, hace que se nos dificulte la ilusión, que es algo fundamental en la vida. Cuando nos apagan desde afuera la alegría, la risa, esa manera positiva de proyectarnos, eso hace que se nos dificulte la ilusión. Les muestro aquí una breve conversación por WhatsApp real. Una joven le dice a otra, ¿estás ilusionada? Y la otra le responde, verás tú la hostia. Perdóneme por la palabra, pero es una conversación real y tiene la fuerza de ser una conversación real. Pero ¿por qué alguien joven que está en la flor de la vida va a pensar así y decirlo? ¿Por qué alguien va a pensar, estoy ilusionada, así que seguro que de aquí a 2 pasos me encuentro con la decepción? ¿Por qué? Porque no se puede vivir con alegría, con felicidad, el momento de la ilusión, lo positivo que la vida nos arroja. Si Dios no quisiera que los cristianos estemos siempre alegres, ¿qué sentido tendría que la Biblia incluya pasajes como, por ejemplo, Juan 15:11? Te invito a buscarlo en tu Biblia. Juan 15:11. Dice así, les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. ¿Saben quién dijo esto? Jesús. Y me encanta este versículo porque la psicología hoy considera que la felicidad no es una emoción, sino un sentimiento que se ancla en la alegría. Y en este versículo vemos claramente la relación. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y de sentir esa alegría sean completamente felices. Por eso, ¿cómo vamos a eliminar de la vida la alegría? Sería como renunciar a la felicidad, porque la felicidad es un sentimiento que se basa en la percepción cotidiana de que estamos alegres, que se basa en no coartar esa emoción llamada alegría y sabiendo además que es totalmente bíblica y que Jesús quiere que seamos alegres.
No solo la Biblia nos enseña la importancia de estar alegres, también Ellen G. de White hace una afirmación muy categórica en Conducción del Niño, página 135. Ahí leemos lo siguiente: los hijos de Dios tienen el deber de ser alegres. Voy a repetir esa frase. Los hijos de Dios tienen el deber de ser alegres. Deberían estimular una actitud feliz. Dios no puede ser glorificado por sus hijos que viven continuamente bajo una nube y que arrojan sombras donde quiera que van. Esta cita de verdad es contundente. Amiga, hermana, tenemos que generar el máximo de alegría en casa siempre, al menos 6 veces más de alegría que de las otras emociones básicas que hemos mencionado. El máximo de alegría en casa, el máximo de alegría en la oficina, el máximo de alegría en la iglesia, el máximo de alegría en nuestras relaciones personales, el máximo de alegría en ese momento que nos quedamos a solas con nosotras mismas. Floreceremos todos, emocional y físicamente, y especialmente nuestros hijos. Nosotras lo pasaremos mejor y además nuestros esposos lo agradecerán, esa alegría que proyecta de nosotros. Si con la simple expresión, manifestación de una emoción como es la alegría ya tenemos conflicto, ¿cómo no lo vamos a tener con la expresión del enojo, la ira, el miedo, la tristeza o el asco? ¿Queremos manejar inteligentemente las emociones? Ok, comencemos por saber. Número 1, fundamental, básico. Hay emociones que dan felicidad, como por ejemplo la alegría. Así que cultivémoslas, potenciémoslas, no las reprimamos. Y número 2, tienes la capacidad de contagiar emociones. Así que por favor, elige contagiar alegría. La otra emoción que mencionaba el tuit que les leí es la emoción de la tristeza. ¿Por qué las mujeres damos infinitas vueltas en nuestra cabeza a esas cosas que vivimos y que nos produjeron tristeza o nos produjeron un daño? Para responder esta pregunta me gusta mucho lo que dice Pilar Sordo. Esta psicóloga Pilar Sordo explica muy bien algo básico de la naturaleza femenina, y es que nosotras las mujeres tendemos a retenerlo todo. Y esto funciona a 3 niveles. Primero, al nivel físico. Nosotras las mujeres retenemos más líquido que los hombres, tenemos más celulitis. Nosotras padecemos más de estreñimiento. A nosotras nos cuesta más transpirar, eliminar gases. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista biológico, nosotras las mujeres ya llevamos una clara desventaja en esto de retener. Pero lo agravamos cuando llevamos la retención a los otros 2 niveles. Al nivel de las emociones, las mujeres tenemos una excelente memoria emocional con sesgo negativo. Estamos constantemente recordando aquello malo que nos pasó. Y como recordar es volver a vivir, el cerebro no distingue. Al cerebro tú le estás alimentando otra vez del recuerdo y el cerebro vuelve a generar en ti tristeza, porque no distingue la fantasía de la realidad. Entonces te estás autogenerando una tristeza que es totalmente innecesaria. ¿Por qué me acuerdo todo el tiempo de un mensaje negativo que me pusieron en las redes y dejo de ver los otros 19 positivos que me pusieron? Y después me voy a la cama con eso y estoy rumiando eso constantemente en mi mente. Es difícil no caer en este error, pero hemos de saber que esto genera una trampa que las mujeres nos tendemos a nosotras mismas, porque al estar recordando constantemente lo negativo y lo triste que nos sucedió, se nos dificulta mucho el hecho de perdonar. Y sin perdón no hay libertad emocional. ¿Por qué las mujeres nos equivocamos en este proceso? Porque nosotras erramos en el sistema, nosotras pretendemos perdonar olvidando, pero esto no funciona así. Perdonar es recordar sin que duela. Por lo tanto, el trabajo no hay que hacerlo en el recuerdo, el trabajo hay que hacerlo en el dolor.
Lo que yo tengo que trabajar es el dolor para que cuando recuerde aquello que viví ya no me duela. ¿Y cómo se trabaja en el dolor? Encontrándole un sentido, siendo capaz de pensar, sí, ok, me pasó aquello, me dijeron eso que me dolió tanto, tuve esta pérdida, pero si no hubiera experimentado eso en mi vida, yo hoy no sería una persona humilde, compasiva, no habría entendido tantas cosas, tanto orgullo y tanto que necesitaba eliminar de mi personalidad, y se fue gracias al sufrimiento. Entonces, cuando yo recuerde aquello malo, incluso traumático que me sucedió, en vez de ponerme triste, seré capaz de pensar, wow, pero la verdad es que necesitaba vivir aquello para ser hoy la persona que soy. Eso es trabajar con el dolor, entender el propósito que tuvo ese dolor pasado para mi vida presente hoy. En lugar de decir, va, lo voy a olvidar, o, como hacemos las mujeres, retener, no olvidar y generarnos una continua tristeza cada vez que recordamos. Eso pasa factura. Pero cuando recordamos sin dolor, porque sabemos dónde estamos hoy, eso no duele. El tercer nivel al que las mujeres tendemos a retener es el nivel de los objetos. Las mujeres no tiramos nada por las dudas. Si sobró algo de comida, lo guardamos para mañana. Si una ropa nos quedó pequeña y sabemos que nunca más vamos a estar igual de delgadas, igualmente la guardamos. O el primer regalo que nos hizo nuestro primer amor, lo guardamos también. Esto tiene una base emocional y es que las mujeres necesitamos sentirnos buenas. Por ejemplo, buenas amas de casa, por eso no tiramos la lechuga que nadie la va a querer comer al día siguiente. Buenas administradoras, por eso no tiramos una ropa que compramos para no ser percibidas como derrochadoras. Buenas parejas, buenas compañeras de nuestros cónyuges, por eso no tiramos el primer regalo que nos hizo. Lo que tenemos que aprender las mujeres es que la retención nos hace mal a todos los niveles. Nos hace mal retener líquidos, nos hace mal retener recuerdos sin la capacidad de perdonar y nos hace mal retener objetos. El gran aprendizaje que tenemos que hacer las mujeres a lo largo de la vida es aprender a soltar. Esto los hombres lo hacen mucho mejor que nosotras y debemos aprender de ellos. Amiga que me escuchas, te dirijo a ti unas palabras que dijo Jesús y que se encuentran en Mateo 6, 26 y 27. Mira las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Por mucho que le des vueltas, vueltas, vueltas en tu cabeza esa emoción que sentiste, ¿cómo vas a poder siquiera prolongar tu vida una hora? Es mejor que decidas vivir por fe. Dios sabe por qué viví aquello, Dios sabe por qué sentí aquello y Dios tiene ahora el poder de ayudarme a gestionar ese recuerdo para que no paralice mi vida. Deja de preocuparte, deja de retener, deja de sentirte amada, deja de permitir que el miedo te arraigue y te limite. Es de lógica aprender a dejar de hacer aquello que nos hace mal para aprender a hacer aquello que nos hace bien. Y esto lo aprendemos cuando disminuimos ese principio psicológico que gobierna todas las conductas femeninas y es el principio de sentirnos necesarias. Miren, nosotras hacemos todo lo que está en nuestra mano para demostrar que somos indispensables. Pero yo te digo, amiga que me escuchas, indispensable no es nadie, indispensable solo es Dios. Nosotras solo somos personas y no podemos controlarlo todo. Necesitamos soltar, necesitamos aprender a soltar. ¿Qué es lo que hay que soltar? Lastre, lastre emocional. ¿Qué es el lastre? Bueno, vamos a usar la imagen de lo que es el lastre realmente. El lastre es aquello que tienen los globos aerostáticos o las embarcaciones y que les impide soltar vuelo o les impide mantenerse a flote. Pues eso es exactamente lo que sucede en el mundo emocional. Tenemos que soltar ese lastre, esa emoción que nos impide tomar vuelo
o que nos impide subir a flote. Hay que dejarla ir, hay que soltar. ¿Cómo se suelta el lastre emocional? Vamos a ver las 10 claves que toda mujer debe conocer para aprender a soltar el lastre emocional que arrastramos y de esa manera poder vivir una vida de fe, una religión libre, pura. Número 1, conócete a ti misma. ¿Por qué es importante conocerse a sí misma? Bueno, muy claro, porque cuando me conozco, me comprendo. Cuando me comprendo, me acepto. Cuando me acepto, me quiero. Y cuando me quiero, puedo empezar a superarme. Es imposible superarse a una misma si una no se conoce y no se acepta. No conocerme a mí misma, no tomarme el tiempo de descubrir mis emociones y mis reacciones es un lastre que voy a pagar caro en términos de mis relaciones con los demás. Cuando me conozco a mí misma, entonces tengo la madurez para reconocer una emoción inoportuna en un momento inoportuno, con una intensidad inoportuna y poder ponerle freno y no hacer o decir algo de lo cual me arrepiento, que luego me va a generar culpa, vergüenza, etc. Número 2. Trabaja la voluntad. Está científicamente demostrado que una persona con voluntad llega mucho más lejos que una persona con mucha inteligencia. Así que debemos tomar cada día la decisión consciente de trabajar nuestra voluntad. ¿Qué es trabajar nuestra voluntad? Es 2 cosas. Por un lado es ser capaz de posponer la recompensa y por otro es ser capaz de someter las emociones, es decir, de darles la intensidad adecuada en el momento que surgen y decidir ponerlas en el asiento de atrás y ser yo quien lleve el volante y luego más adelante poder revisitarlas y trabajar con ellas ya en la soledad de mi casa, sin exponer un problema de relación. Es ser capaz de decir, espera un momento, Mónica, ¿por qué estás sintiendo esto que sientes, este miedo, esta ira? Y encontrarle una explicación y dejarla ahí entonces de manera que no te convierta en una persona reactiva. Número 3, sé asertiva. Esta palabra tan rara, ¿qué es la asertividad? Ser asertivo. Es muy fácil aprender a decir sí cuando quieres decir sí, aprender a decir no o no quiero o no puedo cuando eso es lo que realmente crees que debes decir. Y después quedarte tranquila. No sentir la culpa de que dijiste que no porque tienes la convicción de que debías decir que no. Cuando no somos claras en nuestro sí o en nuestro no, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, se generan emociones incontroladas. Emociones de culpa, emociones de vergüenza, emociones de enojo, totalmente inoportunas, que podemos evitarnos si aprendemos a ser asertivas y decir realmente, pues mira, gracias, pero no, ahora no, más adelante. Esto es aprender a soltar sin sentir culpa. Cuando estoy donde quiero estar, digo lo que quiero decir, empiezo a disfrutar el presente y me anclo en lo que estoy viviendo, no en estar pensando lo que pudo ser y no fue, o en estar pensando en lo que viene detrás y entonces generar un esquema de pensamientos basados en emociones negativas. Las mujeres tenemos que trabajar mucho el tema de la asertividad porque, ¿saben qué? La hormona de la asertividad es la testosterona y las mujeres no producimos tanta testosterona como los hombres, por eso ellos son tan asertivos y a nosotras nos cuesta. Pero ya con inteligencia, con la cabeza ahí bien puesta, podemos decir, espérate un momento, Mónica, necesitas trabajar más tu asertividad. Hablarle a nuestro cerebro. Número 4, no seas muy autocrítica, porque eso te hace estar siempre insatisfecha y eso genera un estado emocional pésimo. Uy, qué mal prediqué, uy, qué mal quedó esta comida, uy, qué fea estoy, uy, qué gorda estoy. Eso se llama autoboicot interno. Amiga, nuestra voz interior tiene que elevarnos, no hundirnos. No lo vas a conseguir, no puedes hacerlo, ni siquiera lo intentes. Esto no es para ti. Ese monólogo hay que educarlo, porque ese monólogo es un lastre
que tira de nosotras hacia abajo. Esos pensamientos automáticos que vienen, hay que ponerles freno. Número 5. Cuidado con el perfeccionismo. Esto es interesante. Déjame explicar la diferencia entre perfeccionismo y la búsqueda de la excelencia, porque no son lo mismo. La búsqueda de la excelencia se basa en un deseo interior de ser lo mejor que puedo llegar a ser. Y eso es sano, eso es válido, eso es bueno. Pero el perfeccionismo se basa en algo externo, se basa en este pensamiento. ¿Qué pensará la gente de mí? Se basa en el miedo a que el mundo me vea como realmente soy y se den cuenta de que no doy la talla. Me gusta cómo la doctora Brené Brown explica cuál es el esquema mental que hay detrás de una mujer perfeccionista. Ella dice, la perfeccionista piensa así: si luzco, vivo y trabajo de una manera perfecta, evitaré o minimizaré la crítica, la culpa, la vergüenza y el ridículo. O sea, el perfeccionismo es como ponernos una armadura creyendo que así evitaremos recibir un daño. Esto es un error. La armadura es un error. Sí, es bueno ser cuidadosa en hacer las cosas bien. Sí, es bueno, como diría yo, tener una búsqueda interior de la excelencia. Pero lo que no es bueno es esa armadura perfeccionista, ese querer hacer las cosas de tal manera que nadie perciba la vulnerabilidad que hay en ti y además derivar de ello tu sentido de valía personal. La cosa es de la siguiente manera: tú vales lo que vales porque eres hija del Rey. Tú vales lo que vales porque Dios te creó a su imagen. Tú vales lo que vales porque Cristo te redimió. Eso es lo que a ti te da valor. A ti, la valía tuya personal no tiene nada que ver con querer tapar aquello con lo que naciste. De hecho, todo lo contrario, con la vulnerabilidad, con la autenticidad, con la fortaleza de nuestra sencillez, con la dependencia de la fe, se llega mucho más lejos en la vida, se llega a un lugar mejor con una misma y con los demás y se minimiza tremendamente el efecto de las emociones inoportunas. Te invito a probarlo. Si eres perfeccionista, te invito a dejar esa máscara, esa pantalla, esa fachada y a ser tú misma y verás qué diferente. Tú misma confiada en Dios, fuerte, firme en Él. Número 6. Reconsidera tus expectativas, porque si son demasiado elevadas y no se ven cumplidas, entonces una emoción inoportuna va a pasar al frente. Esto lo decía el filósofo griego Epicteto. Él se preguntaba, ¿por qué nos es tan fácil ser infelices? Y la respuesta que él dio fue, porque nos empeñamos en cambiar cosas que no podemos cambiar. Entonces él hizo una lista, 2 listas. Una lista de cosas que puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. La lista de las cosas que no puedo cambiar le salió larguísima, pero la lista de las cosas que sí puedo cambiar solo tenía 2 puntos: mis actitudes y mis pensamientos. Hay una imagen que me gusta mucho, es de la autora Elsa Punset, y ella habla de cómo distinguir entre lo que puedo cambiar y lo que no. Y ella dice lo siguiente, ella dice que las expectativas es como estar frente a las olas del mar y de pronto decirle a las olas del mar, ¡hey, quédate ahí, no me mojes los pies! Tiene lógica decirle a las olas del mar que se frenen para que no nos mojen los pies. No tiene ninguna lógica, es una expectativa totalmente irrealista. Lo lógico es echarse para atrás para no mojarnos los pies. Entonces ella dice, lo mismo sucede con las emociones. Cuando algo me produzca una reacción emocional inoportuna, debo preguntarme, ¿es esto como las olas? Si es como las olas y no lo puedo cambiar, entonces debo ser realista y ajustar mis expectativas, como cuando me echo para atrás ante una ola del mar. Número 7. No tengas miedo a caer. Dice el profesor de Harvard, Tal Ben-Shahar, si quieres ser el doble de feliz, debes empezar por fracasar el doble. ¿Por qué? Porque solo el que fracasa y aprende a levantarse sabe realmente qué cosa es ser feliz.
Solo el que perdió y entendió hasta qué punto necesita a Dios puede tener una fe verdadera que le dé sentido a la vida. Hay una frase que dice: el éxito oculta lo que la derrota enseña. A veces queremos evitar la tristeza que sentimos cuando fracasamos en algo y para evitarla dejamos de intentarlo. Pero entonces, ¿cuándo vamos a aprender? Todo aquello que nos enseñan los traspiés de la vida no lo podemos aprender si no vivimos esos traspiés. Número 8. Fíjate metas y objetivos. Debemos saber qué queremos hacer y a dónde queremos llegar para que ciertas emociones no tomen el control. Por ejemplo, en vez de frustrarme con una hermana de iglesia porque no me quiso ayudar a hacer lo que le pedí, si yo tengo clara la meta de que quiero hacer esto y ella no me ayudó, yo no me voy a centrar en la decepción que tengo con ella porque no me ayudó. Yo me voy a centrar en la meta que tengo porque sé qué es lo que quiero lograr y a dónde quiero llegar. Pediré ayuda a otra persona o pediré ayuda a Dios para que me enseñe cómo llevarlo a cabo. Número 9. Desarrolla tu inteligencia social. Al trabajar la capacidad de entender tus emociones, aprendes también a ponerte en el lugar del otro. Y esto es tan importante, saber cómo es el otro, para que no nos frustremos tan rápido, sino que tengamos empatía. La Biblia es muy clara a la hora de enseñarnos que debemos relacionarnos bien con los demás. Voy a leer apenas un texto, pero hay más. Romanos 15, 5 al 7. Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Maravilloso, las relaciones humanas, hay que cuidar eso. De ahí, eso tiene tanto que ver con emociones. Número 10 y último, vive el presente, porque ya lo dice la Biblia, bástale a cada día su afán. Hermana, nos vamos a morir. Si Cristo no viene antes, ¿para quién guarda usted la vajilla más bonita? Para una ocasión especial. ¿Y qué mejor ocasión que esta? ¿Qué más especial que celebrar el hecho de que estamos vivas? Ánclate en el presente. Es un lastre vivir arrastrando las cosas del pasado o con la mente centrada en lo que nos deparará el futuro. Nos dice la Biblia, si no fuereis como niños. Eso es lo bonito que tienen los niños. Los niños son capaces de estar en el presente, disfrutándolo todo, perdonando el enfado que tuvieron con otro niño y simplemente dando y recibiendo amor. No se puede tener ganancia donde no se invierte. Es importante invertir en las emociones para ganar en relaciones humanas, en paz mental y en una religión más equilibrada. Quiero compartir con ustedes una cita de este libro, Saber Vivir. Yo soy editora de libros, así que donde voy siempre menciono uno que me haya cambiado la vida o donde haya aprendido algo importante. Aquí en este libro del doctor Fernando Zavala, Saber Vivir, en la página 168, se lo recomiendo muchísimo. Un libro maravilloso, maravilloso para poner en práctica todo lo que tiene que ver con emociones. Página 168 dice así: Dios no se conforma con aceptarte tal como eres. Su anhelo es que tú seas una nueva criatura. Según la Biblia, Dios no solo nos perdona y nos acepta, también se propone hacer de nosotros nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Te das cuenta de todo lo que estas palabras encierran? Dios te ama tal como eres, con toda tu carga de defectos y a pesar de lo mucho que te equivocas. Pero Él quiere llegar más lejos. Dios no se conforma con aceptarte tal como eres. Su anhelo es que tú seas una nueva criatura, una persona nueva, con nuevos valores, nuevos gustos, nuevos anhelos y sobre todo con una nueva manera de ser. Esto lo vemos en varios personajes de la Biblia. Por ejemplo, Abraham fue una persona que en un momento de su vida el miedo lo dominó y por ese miedo que sentía mintió. Tiempo después fue el padre de la promesa.
Los hijos del trueno los llamaban así porque la ira dominaba sus vidas. Jesús no le pidió que cambiaran para aceptarlos, los aceptó tal como eran, pero después de 3 años de convivencia con el Maestro, el hijo del trueno, Juan, fue llamado, ¿qué? El discípulo amado. La ira fue sustituida por el amor. O por ejemplo, Pablo, el fanatismo era lo que controlaba su conducta. El fanatismo se basa en el enojo, en estar enfadados con todos los demás que son diferentes a nosotros. Cristo lo aceptó tal cual, lo perdonó y lo transformó. Su vida cambió completamente. Esto es lo que Cristo quiere hacer con nosotras también. Amiga que me escuchas, yo no sé cuál es la emoción inoportuna que domina tu vida de manera constante o que en ciertos momentos te asalta. Lo que sí te puedo decir es que puedes trabajar en ella, puedes pedir ayuda a Dios, puedes formarte un poquito en lo que son las emociones y con la obra del Espíritu Santo en ti puedes llegar a tener esa vida plena, llena de propósito, con un carácter sosegado, equilibrado, con unas emociones bajo control. Ese es mi deseo para ti y te mando un fuerte abrazo pidiendo que el Señor te bendiga, el Señor te ayude en la gestión de tus emociones en tu día a día y en este momento emocionalmente difícil que estamos viviendo con esta pandemia, el Señor te ayude a sentir su paz. Un abrazo fuerte. Soy como una flor en el jardín de Dios, especial y muy distinta a todas las demás. Y al estar aquí tengo una misión, el llenar el mundo de fragancia y color. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana el sol brillante saldrá con su fulgor y ante toda adversidad florece. Y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración. Sana mi dolor, quita el temor y restaura con tu paz mi herido corazón. Pongo ante mí todo lo que soy, hazme florecer, Jesús, por tu gran amor. Confiando en su creador, sabe que mañana el sol brillante saldrá con su fulgor y ante toda adversidad florece. Y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador, sabe que mañana el sol brillante saldrá con su fulgor y ante toda adversidad florece. Y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración, es mi oración. Hazme florecer, Jesús, por tu gran amor. Muy buenas noches, mis apreciados hermanos y amigos que a esta hora nos acompañan. Agradezco a Dios de manera muy especial
la oportunidad que nos ha dado de participar de este interesante tema. Quiero recordarles que estamos orando de manera muy especial por todas las damas. En 1 de Tesalonicenses 5:17 encontramos un maravilloso consejo que Dios nos da: orad sin cesar. Amén. Con estas palabras en nuestras mentes, quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu santo nombre. A esta hora de la noche, Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de comunicarnos contigo. Gracias por haber participado de este hermoso tema, Señor. Gracias, Señor, por habernos creado. Bendice todos tus hijos, oh Dios, de manera muy especial. Estamos orando por las damas. Gracias por las bendiciones que ha derramado sobre cada una de nosotras. Pero, Señor, hay muchas dificultades en algunas damas. Imploramos por ellas, Señor, para que tú suplas cada necesidad. Sabemos que no nos has dejado solos, que has dejado un consolador y que es el Espíritu Santo que nos acompaña y que nos guía. Gracias, Señor, también porque podemos honrar y glorificar tu santo nombre a través de la alabanza. Bendice cada oyente, bendice cada participante y, Señor, te agradecemos por la noche que nos regalas para descansar. Permite, Señor, que tengamos un sueño reparador y, si es tu voluntad, un despertar con vida. Gracias por todas tus bendiciones y por todos tus cuidados. Son bendiciones que te imploramos y que te agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de disfrutar una hermosa temática. Muchas gracias a la hermana Mónica por este especial tema que ha tenido para nosotros: cómo manejar las emociones y la importancia que ellas tienen para nuestro organismo. Ahora te invito para el día de mañana. Piensa bien, vive bien. Invita a todos tus amigos y familiares para que puedan disfrutar de esta hermosa temática. Te esperamos. Conéctate.